taller de fieltro con agua, de fieltro húmedo, vamos a utilizar lana peinada, en este caso lana peinada marrón de la merina negra. También después veremos que al final le podemos hacer algunos adornos también con lana peinada, blanca y del color que queramos. Vamos a utilizar también un plástico de burbujas, ya veremos que es para que las burbujas hacen que aumente la fricción. Os quería decir también que hay otros plásticos y otros utensilios que pueden hacer lo mismo, ¿vale? Por ejemplo, nosotros también a veces utilizamos este tipo de plásticos con relieve porque es lo que nos va a dar más fricción, ¿vale? El fieltro realmente lo que vamos a hacer es hacer lo que se llama un tejido no tejido. Vamos a colocar las fibras de la lana y de tal manera que gracias a la propiedad que tiene la lana de afiltrarse, cuando le sometemos a calor, fricción y humedad, las fibras se retraen, se enredan y se compactan entre sí, formando un tejido sin necesidad de haberlo tejido previamente, ni haber hecho hilo, ni haber tejido con él. Es lo que vamos a aprender justamente en este taller. Cómo se encoge la lana, cómo se afieltra cuando la manejamos correctamente y atendiendo a estos tres factores, de calor, humedad y fricción, ¿vale? Entonces, por eso realmente hablamos de este plástico, porque aumenta la fricción. Y además vamos a conseguir hacer un objeto de una sola pieza. En este caso vamos a hacer un recipiente y también vamos a utilizar hormas para darle forma. También vamos a utilizar para hacer primero vamos a hacer como un patronaje en plano y después, como decíamos, vamos a utilizar hormas de diferentes tipos podemos hacer para darle forma. Y para hacer el patronaje en plano vamos a utilizar goma eva. También necesitamos agua caliente, jabón y algo que nos ayude a dispersar ese agua caliente para poder preservar bien la forma y las capas que tenemos de lana. Para eso nosotros a veces utilizamos estos dosificadores de agua. Nosotros en el taller usamos una manguera porque realmente ya tenemos la mesa de fieltro adaptada. También os quería decir que en casa es mejor que os pongáis una toalla para empapar un poquito el agua, ¿vale? Nosotros aquí tenemos una mesa preparada ya con desagüe, usamos la manguera directamente, pero en casa, si no tenéis ninguno de estos artilugios o estos que hemos comentado, os puede ser muy útil. El típico pulverizador, ¿vale? Que lo llenaríamos de agua caliente y pulverizaríamos. Y también pues, lo podemos hacer casero con una botella de agua y una aguja con calor. Le vamos a dar unas cuantas pinchadas y esto nos ayudaría un poco a hacer esta forma, ¿vale? Incluso si alguien tiene una regadera pequeñita, también nos podría valer. Lo que necesito es algo que no caiga el agua a chorro, sino que lo pulverice y sea más suave para la lana. Decíamos además que vamos a utilizar una horma. Me da igual, vamos a hacer como un recipiente. En este caso incluso vamos a hacer como un bote, como un recipiente para meter cosas o, por qué no, un macetero. Vamos a hacer como un macetero para poner una planta que nos guste. Es decir, lo que quiero decir es que podemos coger cualquier cosa sólida, cualquier recipiente que tengamos por casa, un bote de cualquier cosa. Si lo queremos hacer más a lo ancho y usar algo rígido, una caja. Como si, por ejemplo, queremos utilizar un bote o más grande o más pequeño para hacer este recipiente, ¿vale? Ya veremos que en el recipiente además podemos hacer dos cosas. O que nos sirva para forrar algo que, por ejemplo, que así queda más feillo y yo quiero usar este recipiente y hacer como una funda, pero incluso también lo podemos hacer de tal manera que incluso podamos prescindir del recipiente y que solo sea la estructura de lana la que vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, vamos a crear una textura, un recipiente de lana de una sola pieza, ¿vale? Digamos que vamos a hacer una creación ya tridimensional. Entonces tenemos que vamos a hacer primero un patronaje en plano, para después darle forma con la horma. Vamos a empezar a poner las capas de lana. Vamos a empezar por la marrón. Vamos a reservar, y para que no se moje ahora que vamos a trabajar con agua, la lana de colores, ¿vale? Primero nos ponemos bien centrada nuestro plástico de burbujas. Este va a ser nuestro patrón, ¿vale?
Vamos a que quede un poquito recto. Y antes de empezar vamos a explicar una cosa, cómo he hecho este patrón. Realmente el fieltro, estamos hablando que es un tejido no tejido en el que las fibras de la lana, que aquí las vemos sueltas, las vamos a predisponer de tal manera que cuando los sometamos a los factores de agua, calor y fricción, la fibra de la lana, que está cubierta o sea, que tiene escamas, con estas tres características, esas escamas se abren y la fibra se repliega, se contrae entre sí, ¿vale? Entonces, vamos a encoger la lana, va a perder tamaño. Entonces, vamos a empezar a patronar de una manera que después, a base de encoger la lana y amasarla, se va a quedar más pequeño. La lana puede encoger el fieltro hasta un 30%. De lo que vamos a empezar al principio hasta lo que vamos a obtener, realmente cuando empezamos a hacer la pieza con la lana, va a encoger hasta un 30%. Es decir, que si yo quiero que esto mida 10, tendré que sumarle, aumentarle al patrón inicial un 30%. Capas de fieltro, las capas de lana, perdón, que nos van a dar el fieltro. Empiezo. Lo primero que tenemos que ver es que la lana, simplemente con que hagamos así, sale sola. A veces queremos intentar tirar así de ella y simplemente le tenemos que dejar el espacio suficiente para que se deslice. En este formato de lana peinada es muy sencillo ver perfectamente dónde van la dirección de las fibras, ¿vale? Entonces, voy a empezar, tiro de aquí, y voy a empezar a colocarlo en este molde. Si nos damos cuenta, no voy a empezar aquí. Voy a superponer un poquito por los laterales. Vuelvo a tirar y voy a ir tapando. Voy a ir superponiendo. Siempre encima del de al lado y debajo. Ya lo voy poniendo así. Tengo que intentar que las capas sean homogéneas. Es imposible controlar que tiro y siempre hay la misma cantidad, pero sí que más o menos nos vamos a familiarizar con la cantidad de lana que dejamos salir cada vez. Voy cubriendo de tal manera voy a tapar toda esta primera capa. Bueno, ahora lo que necesitamos es humedecer la capa de lana que hemos puesto. Bueno, os he comentado ya varias posibilidades, desde hacerle agujeritos a una botella, un pulverizador, teníamos estas duchitas y bueno, nosotros que solíamos utilizar ya la manguera, ¿vale? Pero bueno, para que lo podáis apreciar bien, vamos a hacerlo con la ducha, el rociador de agua, que lo que necesitamos es que disperse el agua y no caiga con mucha fuerza, ¿vale? Para que no se desmorone un poco la capa que hemos hecho, ¿vale? Vamos a mojar. Algo que también podemos utilizar es jabón, ¿vale? El jabón va a acelerar el proceso del fieltro. Puedo después aplicarlo en las siguientes partes o también puedo incluso mezclarlo un poquito con el agua directamente, ¿vale? Para que salga el agua como un agua jabonosa que vaya impregnando la capa de fieltro. Vamos a echar agua después de cada capa. Con otro plástico, por ejemplo, esto que nos sobre del plástico de burbujas o, por ejemplo, otro plástico normal más finito, también nos valdría, ¿vale? También me puedo mojar un poquito las manos y empezar como a masajearlo. Y las burbujas también empiezan a hacer su trabajo de acelerar el proceso del fieltro con la fricción, ¿vale? Cuidado al despegar, que si no está muy húmedo, la lana se viene, ¿vale? Tenemos que humedecerlo muy bien cada vez. Le hemos dado la primera capa, ahora vamos a hacer lo siguiente. Con mucho cuidado vamos a dar la vuelta y vamos a poner la segunda capa por el siguiente lado, ¿vale? Lo que vamos a hacer, estos bordes que dejamos, vamos a plegarlos
como si quisiéramos cerrar, como si fuera una bolsita que vamos a cerrar. Vamos a... Con mucho cuidado. Intentando además que no haya mucho pliegue. Por ejemplo, que esta parte de aquí, hacerla de tal manera que no sobresalga demasiado pliegue, ¿vale? Y ahora vamos a continuar con la segunda capa. Volvemos a coger lana peinada. Cuidado, es bueno tener una toallita cerca para después manipular la lana seca bien, ¿vale? Ahora vamos a seguir en la misma dirección que ponía, muy importante. En la anterior hemos puesto la dirección así, ¿vale? En la otra capa, en esta vamos a continuar así. Ahora explicaremos por qué, ¿vale? Pero aquí voy a hacer una cosa. En la primera capa de antes empezaba aquí. Me saltaba un poquito el borde, ¿vale? Para que después quedaba ese borde que plegado. Ahora en esta segunda realmente solo voy a trabajar en la parte donde no hay lana, porque en esta parte ya sería como que ya tiene una capa de lana y yo lo quiero igualar. Si vemos que hay alguna parte con menos lana, también le podemos poner una especie de parche ahí, ¿vale? Pero realmente no me voy a salir esta vez para afuera. Voy a poner simplemente donde le falta. Y sigo, daos cuenta que sigo. Y por ejemplo, si veo que le falta un poquito, sí que puedo hacer esa parte, ¿vale? Y aquí veo que veía un poquito de azul, le puedo poner como un parchecito, ¿vale? Y ahora otra vez, ya tengo esta capa y voy a volver a poner voy a volver a mojar con un poquito de agua con jabón. Lo empapo bien, vuelvo a escurrir. Realmente cuando escurro también le saco el aire. Necesito que cada capa tengo que sacarle un poquito del agua que he puesto y el aire, ¿vale? Mojo un poquito las manos y ya solo esto ya está empezando a hacer un precieltro, ¿vale? Escurrimos el agua, ¿vale? En casa tener siempre una toalla debajo o algo así, ¿vale? Y abro. Aquí como le pusimos el parche, simplemente aquí no hay bordes porque lo pusimos, pero siempre hay algún pelito que se cuela. Entonces, aunque aquí apenas hay borde porque lo pusimos solo en el centro, voy a estar atenta que no me quede ninguno, ¿vale? Ahora en vez de cambiar, ya tendría una capa en cada lado, ¿vale? Vamos a ir a la segunda capa, ¿vale? Realmente cada lado de lo que estamos trabajando va a tener dos capas, una en esta dirección y otra en esta dirección. Y es lo que vamos a explicar. Si recapitulamos, en una capa le he puesto una capa en esta dirección, le he dado la vuelta y le he vuelto a poner otra, ¿vale? Ahora voy a trabajar en la segunda capa, pero en esta dirección la fibra. Es decir, que si antes lo ponía así, ahora lo vamos a poner en esta dirección. Pero voy a quedar en la misma que estoy. Voy a aprovechar y me quedo aquí. Y en vez de ponerlo solo en el medio, ahora me vuelvo a salir un poquito del borde. Y, ojo, que yo no lo hago así, lo estoy haciendo para este lado, ¿vale? Ahora sí que quiero que salga un poquito por fuera, que haya borde, ¿vale? Y voy a hacerlo de esta manera, voy a coger más lana. ¿Vale? Sigo ahí. Intentando siempre, tampoco me salgo un poquito, ¿vale? Si a veces nos salimos un poco más, tampoco pasa nada.
si veo que aquí, por ejemplo, me he salido poco para que... Con esto del borde, lo que hago también es asegurarme que los bordes no va a quedar endeble, que va a quedar bien protegido, que es la parte más con más peligro de que quede sin cubrir, ¿vale? También puedo intentar ver, a veces, palpando, vemos, por ejemplo, si hay la misma cantidad de lana. O si, por ejemplo, vemos un hueco, ¿vale? Podemos ponerle ese parche, por ejemplo, si vemos que le faltaba. Y ahora vuelvo a mojar en esta, sería la segunda capa y última de esta parte, ¿vale? Y ahora, pues ya, como hacíamos antes, si no queremos usar este plástico, puedo usar cualquier plástico más fino, algo que me deje aplanar y sobre todo que me deje masajear un poquito. Incluso con un poquito de jabón, a veces me ayuda a resbalar un poquito las manos mejor y a comenzar a que se empiecen a juntar las fibras. ¿Por qué estamos poniendo una fibra así y otra así? Precisamente para ayudar a que las fibras se enreden. Si las pongo todas así, no se encuentran tanto, para que se puedan replegar más entre sí. Esa es una de las razones. Y que puedan crear ese tejido de la fibra de la lana compactada. ¿Vale? Ahora abro. Y voy a hacer lo mismo que hice antes. Voy a darle la vuelta. He dado la vuelta y otra vez tenemos el borde que había puesto en la anterior y me toca meter el borde. Con mucho cuidado, ¿vale? Para que esto quede lo más recto posible. ¿Vale? Intento que no quede un borde muy marcado, porque si queda mucho pliegue, no se va a fusionar bien la lana. Necesito que esté bien abierta y sin mucho pliegue ni mucho relieve, para que la lana se encuentre fácilmente y quede lisita después, trabajada. ¿Vale? Ahora nos quedaría la última capa y capa final de esta cara. Después vamos a recordar un poquito lo que hemos hecho, ¿vale? Pero en cada cara, con estas vueltas que hemos dado, realmente hemos puesto una capa así y después otra capa. Lo que pasa es que no las hemos puesto seguidas. Hemos puesto una capa así, le hemos dado la vuelta, hemos puesto otra así, después en la misma nos hemos mantenido, le hemos dado la segunda capa de esa vuelta, le hemos girado y le damos esta capa final. ¿Vale? O sea que cada lado del patrón que estamos haciendo tiene dos capas de lana, una en esta dirección y otra en otra, ¿vale? Y una vez hacemos el borde y en la siguiente no. Entonces ahora nos quedaría, hemos metido relieve, nos tocaría que vamos a trabajar en el centro. Ahora ya no se nota tanto esa parte que faltaba porque ya tenemos capas en los dos lados, pero como acabamos de meter el borde y esta es nuestra capa final, solo vamos a poner por esta parte. Y nos tocaba en esta dirección, ¿vale? Y aunque vaya a salir un poquito algo del borde, ya tendría esta parte. Vuelvo a echarle agua caliente con jabón.
envuelvo. Jabono un poquito las manos para poder resbalar bien. Trabajo bien aquí los bordes. Y ya tendría las capas básicas, ¿vale? Ahora realmente lo que puedo hacer es, ¿vale? Voy a asegurarme que está bien. Puedo decorar antes de ponerme a amasar, puedo decorar incluso con los colores que hemos visto antes, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es meter, si hubiera habido un poco de borde. ¿Vale? Y vamos, por ejemplo, lo que podemos hacer, podemos poner color, por ejemplo. Vamos a hacer lo que queramos, mezclar colores o ponerle, podemos enredar y mezclar colores, por ejemplo, a ver qué, mezclar con distintas partes, o colorear, o poner una capa última de verde, si no queremos que sea marrón, podemos colorearlo, podemos dibujar, podemos incluso intentar hacer algo figurativo, ¿vale? Si tenemos una aguja de abatanar, ¿vale? También nos podemos ayudar a dirigir más una aguja de fieltrar como la de la ovejita, nos puede ayudar un poquito a definir más el dibujo. ¿Vale? Pero, por ejemplo, simplemente, aunque fuera sin aguja, ya podría, ¿vale? Vamos a probar. Vamos a colocar, por ejemplo, a ver cómo queda después con el color. ¿Vale? ¿Vale? Por ejemplo, puedo después hacer un poco el dibujo que nos apetezca, ¿vale? Incluso si después quiero poner otro color, hacer alguna parte así, ¿vale? Simplemente es una prueba para que podáis ver, ¿vale? Que puedo ponerme a decorar este recipiente. Y después ya veremos que también con la aguja, una vez que ya la hemos afiltrado, también lo puedo hacer. Lo que voy a hacer es mojar esta última capa otra vez, ¿vale? Y voy a intentar amasar un poquito para que se pegue la última parte, ¿vale? ¿Vale? Levanta que necesitamos agua.
Ahora sí, le doy bien a los bordes. Y aquí igual. Y el agua, aunque no haría falta realmente, porque el proceso de fieltro va a atrapar a la última capa que le he puesto de color. Realmente lo va a enredar con la capa de abajo, pero a veces con una aguja nos podemos como asegurar que más o menos van a permanecer un poquito en el sitio que hemos puesto, ¿vale? Aquí vamos a darle un poquito de más agua y ahora vamos ya a amasar. Le doy un poquito de jabón, bien. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Qué bueno que tengamos a mano una toalla. Voy a hacer voy a enrollar la pieza, ¿vale? Realmente podría hacerlo así directamente con el plástico, ¿vale? Ir enrollando la pieza tal cual. Y de aquí me podría, para que no se me vaya, le podría enganchar con gomas, una goma del pelo o esta goma elástica, una aquí y otra aquí. Pero también, y seguro que tenéis en casa, el típico rodillo de cocina o cualquier palo o incluso de un tamaño menor, y también es muy útil para hacer el fieltro, ¿vale? Cualquier rodillo de cocina nos podría valer. Ya os digo que si queremos no lo necesitaríamos y podríamos enrollar directamente la pieza, pero si tenemos un palo o un rodillo, a mí me gusta utilizarlo. Entonces lo que hago es, empiezo a girar, ¿vale? Mucho cuidado, aquí por ejemplo, que no haya bordes, ¿vale? Que esté todo bien. Apretando mucho y soltando el agua, ¿vale? Lo que suelo hacer es, pongo una toalla ¿vale? Y la toalla realmente, ya veremos, que lo que me va a ayudar es a que no se me escape el plástico, porque lo que voy a empezar es a amasar, ¿vale? Ahora realmente voy a someter una fricción mayor que lo que hacíamos antes, que es uno de los factores que va a influir en que la lana se enrede entre sí y se encoja, ¿vale? Entonces, como si fuéramos a amasar un pan, ¿vale? Ojo que no estoy simplemente haciendo así. Con esto estoy haciendo presión. Necesito que ruede, pero que le cueste. O sea, que haya bastante rozamiento. ¿Vale? No simplemente que ruede. Que haya una presión contra donde está rodando y con mis manos. ¿Vale? Yo más que, aparte de rodar, empujo un poquito, ¿vale? Le doy unas cuantas veces, ¿vale? Lo podemos estar 1 o 2 minutos al principio, ¿vale? Un rato así. Después ya digo de 1 o 2 minutos, lo que tengo que hacer es abrir, y algo muy importante es que le cambiemos, bueno, aparte que también le vamos a dar la vuelta por ahí,
la vuelta o no, eso no es tan importante, pero lo que necesito cambiar es el lado del amasado. Si antes lo he hecho aquí, ahora voy a amasarlo para este lado. Lo voy a poner aquí. ¿Vale? ¿Por qué hacemos esto? Porque si no me encogería siempre de este lado o siempre del otro. Entonces yo voy a empezar a encoger un poquito de aquí, un poquito de aquí, para hacerlo proporcionalmente. Hacemos la misma operación. ¿Vale? Y amasamos enérgicamente. Cuanto más enérgicamente y más fricción y más le cueste. Por ejemplo, hay algunas personas que se ponen superficies con cosas rugosas de madera, por ejemplo, el típico lavadero o algo que tenga relieve, que realmente tenga como obstáculo y aumente la fricción. Por ejemplo, imaginaos si yo lo hago en una cosa así. ¿Vale? Realmente estoy aumentando, hay más rozamiento, hay más obstáculo y tiene que hacer mayor fricción. ¿Vale? Y realmente lo que puedo hacer así es adelantar el fieltro, ¿vale? Ya os digo que aunque estemos un rato así, no hagamos mucho más de 1 o 2 minutos, porque enseguida tengo que abrir, ¿vale? Y cambiar de nuevo a esta dirección, en la siguiente. Es decir, voy a ir alternando donde pongo el rodillo, ¿vale? Hemos hecho una así, ¿vale? Después una por aquí, que me da igual cambiar el rodillo o cambiar el trabajo, ¿vale? Es decir, le voy a dar una en este sentido, otra vez después aquí, otra vez para este lado y otra vez en el otro. Vamos a hacer mínimo 4, ¿vale? Uno para acá, otro para acá, uno para acá y otro para acá. También podemos jugar e ir cambiando la vuelta, ¿vale? También para que la fricción vaya siendo repartida y no quede y vaya quedando lisito. Normalmente, como estaba bastante húmedo, no haría falta recalentar. Cuando hablo de recalentar es volver a echarle agua caliente. Pero si viéramos, por ejemplo, que está demasiado, que se ha quedado demasiado seco, en este proceso también le puedo poner un poquito de agua, ¿vale? Porque sabéis que la humedad y el calor es también lo que lo dificulta, ¿vale? O sea, lo que lo facilita, perdón. Así es que simplemente voy a hacer otro más en esta dirección. Después voy a cambiar a esta y de momento voy a parar ahí. Y ahora vamos a explicar el siguiente paso. Bueno, ya hemos amasado en las diferentes direcciones y cuando empiezo a ver que ya se empieza a encoger, no sé si se ve, eso es porque la goma eva que está dentro, la lana se está empezando a encoger y empieza también a girarse la goma espuma, ¿vale? Es el momento en el que ya podemos sacar el molde, la goma espuma. Para eso, como la abertura además va a estar aquí, voy a hacer un corte, viendo dónde está, ahí. Viendo dónde está la goma espuma, que es lo que nos ha hecho tener este espacio entre las dos partes, este hueco. Entonces, con mucho cuidado, voy a sacarlo. Ya tengo esta parte, todavía no está filtrada, ¿vale? Y ya tendría este hueco, ¿vale? Entonces ahora lo primero que voy a hacer voy a mojarlo bien, bien, bien.
Y voy a primero con mucho cuidado voy a seguir masajeando, ¿vale? Incluso con un poquito de jabón. Voy a trabajar mucho los bordes. El fieltro está todavía muy ligero. Este procedimiento también me valdría si me quiero hacer, por ejemplo, un bolso o algo así. Pero como el fieltro no está hecho, es el momento, por ejemplo, que después de masajear un poco todo, es normal que se me quede a veces un poquito de relieve aquí por los bordes que hemos hecho. Es el momento ahora que el fieltro no está hecho en intentar trabajar mucho, hacer mucha fricción aquí, ¿vale? Para que desaparezca ese borde. Voy a trabajar muy bien esta parte y aquí también, ¿vale? Para que quede lisito. Y ahora cuando ya más o menos lo he masajeado bien por los bordes, también bien por esta parte, le puedo dar incluso un poquito de jabón. Cuando ya he conseguido, se puede ponerlo así. ¿Vale? Ahora voy a empezar, he conseguido como que el fieltro encoja así, pero ahora necesito que encoja un poquito más y que esto se vuelva más grueso y más resistente. Entonces, ahora voy a empezar a fieltrarlo así. ¿Vale? De tal manera que el fieltro se vuelva cada vez más resistente. A darle, digamos, ahora ya la forma del fieltro se ha definido y ya necesito que encoja un poco, que encoja así y que el fieltro, en cuanto lo empecemos a hacer, empezamos a notar que se hace más resistente. De hecho, lo vamos a notar que empieza a salirle como unas rugueces, unas bolitas, de que el fieltro realmente está engordando, ¿vale? Lo vamos a poner más grueso. Le damos unas cuantas veces, ¿vale? Ahora con bien de jabón. Una cosa que además ayuda también al fieltro, no sé si veis aquí ya cómo va cambiando la textura y se va quedando mucho más resistente, ¿vale? Por ejemplo, es cambiarlo, si yo cambio, lo meto en agua caliente y lo meto en agua fría, ese cambio de temperatura ayuda también mucho a fieltrar, ¿vale? Ahora lo que quiero también es reducir bastante, suavizar bastante estos bordes, porque yo concretamente lo que voy a hacer, más que forrar un recipiente, voy a hacerlo como que fuera un recipiente en sí mismo, por ejemplo, pues para poner como un macetero o algo para colgar o algo que quedara de adorno. Pero para que coja la forma y quede más rígido, voy a usar una horma. Eso es lo que decíamos al principio, que me podría valer cualquier cosa rígida o cualquier objeto de casa, ¿vale? Simplemente es que depende del objeto y del tamaño, tendré que calcular
una base, un patrón plano de unas medidas u otra, teniendo siempre en cuenta que el fieltro encoge un 30%, es decir, hay que añadirle a los lados y las dimensiones, calcular el 30% de la medida que queremos y sumárselo, ¿vale? O sea, tener la medida que queremos, calcular el 30% y sumárselo para hacer el patrón, porque después, como veis, va a encoger, ¿vale? Pero yo aquí lo que voy a hacer es usar algo rígido, no para forrarlo, sino como una horma, ¿vale? Yo ahora quiero, con esto que me va a frenar, quiero reducir esto a un tamaño parecido, para usarlo, como decía, como un macetero, ¿vale? Y esto me va a servir de horma. De tal manera que voy a echarle también agua y voy a trabajarlo con mucho jabón. Ahora sí me voy a poner bien las manos, ¿vale? Y voy a trabajarlo sobre aquí. De tal manera que quiero que además que voy a hacer mucho hincapié en sobre todo las partes que quiero que desaparezcan, como es este pico, ¿vale? También incluso puedo girarlo así para que esto encoja, ¿vale? Mucho cuidado porque aquí es donde más voy a tener que trabajar, ¿vale? Puedo ayudarme también para aumentar la fricción, ¿vale? Y sobre todo aquí. Para encogerlo más de golpe, también lo que puedo hacer, ya va empezando a tomar la forma, ¿vale? Si no quiero que me quede muy diferente, o sea, si quiero también con el mismo palo, puedo encogerlo un poquito así, ¿vale? Incluso puedo enrollar un poco para que encoja un poquito más de golpe, ¿vale? Para que no me quede tan abierto. ¿Vale? Y vuelvo a usar la horma. Se nota cada vez más, ¿vale? Y ahora sobre todo voy a trabajar bien los bordes poco a poco, ¿vale? Y cuando ya esté preparado y ya vayan cogiendo, ¿vale? Me interesa trabajar mucho esta parte para que no quede tan abierta, ¿vale? Voy a seguir trabajando. Y después lo puedo aclarar voy a seguir trabajando la idea de la forma, ¿vale? Hasta que me vaya quedando esto totalmente pegado al vaso. Y aquí también totalmente pegado. Después lo voy a aclarar y lo voy a dejar secar tal cual. Cuando quiera. Vale, pues ahora lo que hemos hecho ha sido aclararlo, ¿vale? Hemos seguido afieltrando hasta que se ha quedado como una segunda piel, digamos, ¿vale? Como se ha quedado una segunda piel del molde que tenía, de esta horma. Entonces lo hemos aclarado y vamos a dejarlo pegado aquí, donde ha cogido su forma, y vamos a dejarlo secar, ¿vale? Que se seque con esta misma forma, en esta horma. ¿Vale? Y ahora explicaremos después qué vamos a hacer. Una vez seco lo sacamos del molde, ¿vale? Y ahora podría hacer otra cosa más. Igual que le puse colores en el proceso del fieltro, una vez ya fuera y seco, también podría añadirle con la aguja otro tipo de dibujos más tipo bordado, por ejemplo. Si yo ahora quisiera añadirle
Podría todavía, por ejemplo, con la aguja, como bordar con un poquito de lana cualquier cosa que queramos, ¿vale? Quedaría otra textura, no tan integrada en la base, pero también ese cambio de textura nos puede dar bastante juego incluso para hacer algún relieve, algún bordado, que incluso sea diferente, ¿vale? Después, si queremos, normalmente cuando hemos cortado y demás el fieltro, la parte de arriba suele quedar con un poco, como un poco irregular. A mí a veces la verdad me gustan esas ondas que hace, pero si preferimos que quede recto, podemos sin problema cortar esos bordes de tal manera que quede mucho más recto. Y podríamos cortar ahora todo para que quede todo al mismo nivel. Bueno, pues ya hemos finalizado este recipiente de fieltro. Nosotros lo hemos convertido en macetero, además, que viene fenomenal. Y bueno, aquí ahora lo habíamos cortado, igualado un poquito, aunque no hacía falta, y con la aguja le habíamos puesto algunos apliques que quedaban más como con otra textura, como más de tipo bordado. Y bueno, esta es una utilidad más de las muchas que podríamos hacer y de los diferentes recipientes, por ejemplo, que podríamos tener. Es una alternativa también a otro tipo de materiales. Y además esta técnica de la goma eva, de reservar esa parte y hacer este tipo de técnica, realmente nos valdría para un montón de cosas, desde bolsos, carteras, para un montón de aplicaciones, ¿vale? Y después pasa que después, si usamos hormas, pues podemos darle formas como este macetero. Así es que bueno, esperamos que os haya gustado mucho este curso y a seguir trabajando con la lana.